dos angulares de 80 por 80 por 8 de espesor, es decir, 80, 80 y espesor 8, soldados a una cartela por dos cordones de soldadura de espesor A igual a 4 milímetros. Es decir, nos están diciendo el cordón, la garganta de soldadura, ¿vale? Y nos van a decir el esfuerzo, ¿no? De tracción, esfuerzo de cálculo a tracción de la unión, 40 kilonewtons. Distancias D y D' y D2', fijaos, aquí las soldaduras no son iguales, ¿vale? Puede ser que tenga una intención, que estas soldaduras sean distintas, ¿vale? ¿Qué estamos haciendo aquí? Fijaos, D' 23, D2' 57. Determinar la longitud de los cordones de soldadura. Vamos a ver. Eurocódigo. Suponemos que el centro de gravedad de los cordones de soldadura se sitúa sobre el eje neutro de los angulares, ¿de acuerdo? Centro de gravedad de los cordones de soldadura se sitúa en el centro de gravedad de los perfiles que unimos, ¿vale? Así, los momentos estáticos de los cordones son iguales. L' por esta distancia D' será igual a L doble prima por D doble prima, ¿vale? O sea, momentos estáticos equivalentes. Según el eurocódigo, la expresión para verificar cualquier cordón de soldadura es esta de aquí. O sea, el eurocódigo me dice que para este cordón de soldadura, para que funcione, debo cumplir esta expresión, ¿vale? Ya hemos visto antes que valían cada uno de estos factores, ¿no? Tensiones o normales o tangenciales en la dirección de la soldadura, capacidad rotura del acero, resistencia última del acero de las chapas, ¿vale? O de los perfiles. Este beta ya hemos visto antes que salía de una tabla, ¿lo recordáis? Que salía de una tabla, ahora lo veremos. Y este es el factor que reduce la capacidad. Y el valor de la tensión normal en la soldadura debe ser menor o igual a 0,9 FU por tal. Recordad que el código técnico este 0,9 lo suprime, ¿vale? Es una de las diferencias. Si yo aplico el eurocódigo, lo considero. Entonces, tensión normal en este caso, igual a la tensión tangencial en una dirección, igual a 0. Es decir, en este caso solo tengo tensión tangencial en una dirección. Por lo tanto, yo tengo una fórmula que me está combinando todas las tensiones de trabajo posibles de la soldadura, pero al final, si la soldadura tiene solamente un trabajo, o sea, solo tiene un esfuerzo, el resto se anula, ¿vale? Por tanto, cumplo la condición, pero con el valor que yo voy a tener aquí. Tengo un esfuerzo de cálculo y tengo ¿cuántos cordones de soldadura? 2, ¿no? En este caso, A por el sumatorio de longitudes, si A es constante. En este caso, en el enunciado me han dicho que la soldadura tiene un espesor de 4 milímetros constante, ¿de acuerdo? Entonces voy a ver que esto se cumpla. Sustituyendo aquí, el factor beta vale este valor de aquí. Beta tiene aquí el esfuerzo de cálculo y aquí A partido por tal. Sustituyo todo esto de aquí y el sumatorio de longitudes mayor o igual a beta, todo esto de aquí, sumatorio de longitudes. Esta es una expresión y esta es la expresión del momento estático equivalente de los dos. ¿Lo veis? Tengo una ecuación, un sistema de dos ecuaciones con las incógnitas que veis, que son L' y L2'. Con estos dos sistemas de ecuaciones puedo determinar las dos. Beta vale 0,8 porque el acero es 2,35. ¿Recordáis la tabla de donde salía? Solamente dependía del tipo de acero que yo tenía. La beta valía 1, en este caso 0,8. Y este factor es de 1,25 porque estoy trabajando en rotura, ¿vale? Por tanto, la expresión general nos da la longitud total del cordón. Para conocer L' y L2', aplicamos la igualdad de momentos estáticos, es decir, de aquí considero la longitud total y de aquí, con la relación de uno y otro, determino L' y L2'. ¿Sí? Es decir, de aquí yo al final obtengo qué longitud total necesito y a partir con la relación de uno y otro, por esta diferencia de longitud de cada uno de ellos, ¿vale? Es lógico aquí plantearlo así, porque yo siempre quiero plantear una unión centrada, ¿vale? Si yo aquí tengo este cordón de soldadura más separado del centro de gravedad del perfil, me interesa que este cordón sea menor porque esta distancia es mayor. De esta manera estoy consiguiendo que la resultante resistente, dijéramos, de las fuerzas resistentes,
coincide con la resultante de la carga. ¿Vale? Lo mismo que planteábamos cuando estabilidad del conjunto, que el centro torsor coincida con el centro de cargas. En este caso es lo mismo. Intento buscar que el centro de las dos soldaduras coincida con el centro de la carga, ¿vale? Que siempre viene por el eje del perfil. ¿Vale? Entonces, con la fórmula original hemos determinado la longitud general y con esta relación de momentos estáticos determino L' y L2'. ¿Vale? ¿Lo habéis entendido esto? ¿Os habéis perdido? Es aplicar la fórmula que te dice el eurocódigo y saber cómo trabaja la soldadura. ¿Que solamente tiene tensión tangencial? Pues aplico, sustituyo en la tensión tangencial, cojo la fórmula, busco la beta de la tabla que toca, determino la longitud de soldadura necesaria y a partir de aquí, como son asimétricos los cordones, por las distancias que separan su posición del centro de gravedad de la pieza, pues los relaciono y con eso determino L' y L2'. Y no tiene más, ¿vale? Si en lugar de usar el eurocódigo empleo la EAE, la resolución es análoga a la del eurocódigo. La longitud mínima es igual a 40 milímetros o 6 veces el espesor de la garganta y también se supera. Por tanto, ¿qué me está diciendo? Que la comprobación que me hace hacer la EAE y el eurocódigo son idénticas y que luego me limita esta condición, ¿vale? Que la longitud mínima sean 40 o 6 veces el espesor de la garganta. Si lo cumplo con las longitudes que me ha dado, pues cumplo las dos normas, ¿vale? Y el eurocódigo, el código técnico, igual resolución que las anteriores normativas, por tanto aquí no hay diferencia, ¿vale? Es una unión bastante convencional, o sea, normalmente las uniones soldadas intentas que tengas una sola dirección de esfuerzo. Porque siempre que las combinas, si es imprescindible, si hay momento flector y tal, pues no, pero cuando es, por ejemplo, cortante, una unión articulada, pues intento que los cordones de soldadura tengan esta tal. A la que ya la unión se complica y empieza a tener momento flector y cortante, entonces sí que tengo combinaciones de tensiones. Pues bueno, hay que saber si trabajo a compresión y además tengo tracción, o si además hay cortante y compresión y tracción, es decir, analizar el nudo, saber cómo trabaja y a partir de aquí, en la fórmula que combina todas las tensiones posibles de la soldadura, sustituir. ¿Vale? Siempre al final vamos al mismo término. O sea, yo tengo una tabla, por ejemplo, que me determina la clase de sección, pero ¿cómo trabaja la pieza? Es básico, porque en función de cómo trabaje la pieza, si está comprimida, traccionada o flexionada, su respuesta va a ser una u otra. Por lo tanto, no podré coger una fórmula de una gráfica o de una tabla o demás si no sé cómo trabaja el elemento. Aquí es lo mismo. O sea, cómo trabaja la soldadura. Intentad siempre que trabaje al menos, menos direcciones posibles. No unáis soldaduras para que no se concentren y aparezcan esfuerzos combinados. Y a partir de aquí, intentad siempre que las zonas traccionadas, la unión sea en el valor de menor esfuerzo de tracción. O sea, si hay esfuerzo flector, separaros del esfuerzo máximo. Es un criterio más o menos a seguir. ¿Vale? Uniones atornilladas, un ejemplo. Pues si esta misma unión la hacemos con tornillos, ¿vale? En lugar de soldada la ejecutamos con tornillos, unión a tracción de dos angulares a una cartela, ¿vale? Tendríamos el mismo caso, pero... Y nos dice aquí, determinar el número de tornillos necesarios nos condiciona el diámetro y el acero, ¿vale? Nos dice cuántos tornillos necesitaríamos de diámetro 16 y con este tipo de acero para realizar la unión entre dos angulares y una cartela si la fuerza es de 440 kilonewtons, ¿vale? El espesor de la chapa es de 8 milímetros, ¿vale? Tengo una unión donde el esfuerzo va en esta dirección, por lo tanto, analizo cómo trabajan los tornillos, si a tracción o a cortante, ¿vale? En función del esfuerzo y de la posición, y miro a ver en qué norma decido, ¿no? Aquí tendréis la comparativa de las tres. Según el eurocódigo, tornillos solicitados según dirección perpendicular a su eje no están pretensados, superficies no preparadas de manera especial, no os lo he dicho en el enunciado, por lo tanto, si no me dicen que hay una preparación especial de las chapas, la chapa está sin tratar, ¿vale? Me la define como unión de categoría A, y si es unión de categoría A, me dice en aquella tabla qué resistencias debo cumplir, ¿vale? Qué comprobaciones debo hacer. Resistencia a cortante y resistencia al aplastamiento. Si hay cortante en un tornillo, puede aplastarse la chapa por
por aquel dibujo que os lo recordáis, ¿no? O sea, se puede aplastar el punto de contacto del tornillo al entrar en trabajo con la chapa, puede aplastar la chapa, ¿vale? Voy a hacer la primera comprobación y la segunda. Resistencia cortante. ¿Cuánto vale la resistencia cortante del tornillo? Pues este valor, alfa por la resistencia a rotura por la capacidad resistente, que es el área del tornillo, ¿vale? Dividido por el factor que penaliza el acero, para cada plano deslizante posible. Es decir, si el cortante estuviera combinado en dos direcciones, debería mirar tantos planos. Si aquí hay uno, miraré uno, ¿de acuerdo? O sea, planos deslizantes, ¿vale? Alfa, que vale 0,6 para tornillos de clase tal, ¿vale? Eso nos lo dice la tabla 3.4. A sub S, área resistente del tornillo. Diámetro 16, ¿cuál es el área resistente? ¿Recordáis aquella tabla que nos ha dado la capacidad resistente? Si vosotros determináis el área de un tornillo del 16, os va a dar 2,01 centímetros cuadrados, 201 milímetros al cuadrado. Fijaos que aquí nos la reduce. ¿Por qué? Porque el tornillo tiene una parte roscada. Por lo tanto, aquí penaliza un poco a la capacidad total del vástago. ¿De acuerdo? FV, tensión de rotura, clase 8.8, como el nombre define la tensión de rotura, son 800, ¿vale? Tabla, aquella de allá os la da. Y este es el factor que penaliza el acero. Sustituimos. ¿Y qué nos dice? Consideramos que tenemos dos planos de cizalladura, ¿vale? Dos planos de cizalladura. La fórmula es 2 veces, este es los planos de cizalladura, por alfa, por la tensión de rotura, por el área del tornillo y dividido por 1,25. El número de tornillos, ¿qué será igual? Si esta es la capacidad, el número de tornillos será el esfuerzo de cálculo que yo tengo dividido por la capacidad de cada uno de ellos, ¿vale? 3,64. Necesito 4 tornillos de diámetro 16 de acero 8.8, ¿vale? De momento los tornillos funcionan, pero ahora voy a ver que con esta propuesta que yo hago de 4 tornillos de diámetro 16 de este acero, la placa no se aplasta, ¿de acuerdo? Resistencia a aplastamiento, la fórmula que me han dado es esta de aquí. La dibujo, ¿vale? Dibujo la unión. Distancias, es decir, una vez ya sé el número de tornillos, planteo la placa, que me quepa dentro de la unión y demás, la dibujo, ¿vale? Porque ahora tengo unas limitaciones para alfa, ¿vale? Alfa será el menor valor de todos estos de aquí. Para encontrar alfa he de conocer E sub 1, P sub 1, E sub 2 y P sub 2 en una dirección y en la otra para cumplir estas condiciones de aquí. De todas estas de aquí, cogemos alfa igual a 1. ¿Por qué? Porque es el menor valor. Hasta decir, no, vale, perdón. Puedes soltar o por dibujarla o bien dices, como no lo tengo dibujado de momento, hago una propuesta. Prescindo de estas de aquí y parto de esta. Muchas veces se hace esto, ¿vale? Yo normalmente me la dibujo la unión, porque prefiero ya coger una dimensión de las cosas, porque si veo que al final con 8 tornillos, o con 4 en este caso, se me va la placa, o no me cabe, o veo que tal, me sirve para retroceder antes de seguir comprobando. Pero muchas veces haces un número rápido y dices, cojo uno sin dibujarme la unión, y miro qué le pasa. Si se aplasta la placa ya no me preocupo, o sea, la subo, ¿vale? Y a partir de aquí la dibujo. Puedes optar por las dos. Como este valor es fijo, pues cojo ese valor máximo, determino K sub 1, coeficiente igual al menor de estos valores de aquí, para tornillos de borde, y este factor de aquí para los interiores, ¿vale? Aún no hemos decidido la distribución. Tomaremos K sub 1 igual a 2,5. Claro, como K sub 1 a la vez tiene estas condicionantes, o 2,5 arriba y abajo para tornillos de borde o interiores, y no la he dibujado todavía en este caso, considero el número, ¿vale? El 2,5, la limitación numérica. A partir de aquí aplico la fórmula, ¿vale? K sub 1 he considerado 2,5, alfa he considerado 1, tensión de rotura del acero de la placa, no del tornillo ahora, ¿vale? El acero de la placa no es sub V, sino que es sub U, y multiplico por 16, que es el diámetro del tornillo, y por T, que es el espesor de la placa, ¿vale? Divido por el factor de minoración, y ese es el valor de capacidad, ¿vale? Comprobemos esto sobre un tornillo. ¿El 8 qué es, perdón? El 8 es el espesor de la placa. Okay. Este, ¿vale? Vale. Es el espesor de la placa, que recuerdas que valían 8, sí, eran sí. de 80 y 8, ¿vale? Entonces,
Comprobamos esto sobre un único tornillo. Tengo un esfuerzo total, he decidido que al final con 4 tornillos funcionaba la unión, divido el total entre 4 y comparo este esfuerzo de solicitación con la capacidad que tiene el elemento de la placa en ese punto de unión para que no se aplaste. Si lo supera, debemos modificar el número de tornillos o bien el espesor de la chapa. ¿Vale? Por lo tanto, aquí podemos o reducir el diámetro del tornillo manteniendo la clase de acero o reducir la clase de acero manteniendo el diámetro del tornillo. ¿Lo veis? O sea, yo puedo decir, bueno, si con 4 tornillos de este tipo de acero se me aplasta la chapa, opción 1, aumento el número de tornillos de menos diámetro, evidentemente, porque no voy a poner 4 más, o sea, 2 más de 16 y con 12 funciona. Voy a tantear con el diámetro del tornillo menor, manteniendo la clase de acero, ¿vale? Y pongo más tornillos y entonces probablemente no se me aplaste la chapa porque el esfuerzo que solicita cada uno de ellos es menor, o bien reducir la clase de acero manteniendo el diámetro del tornillo. Reducir, no, ampliar. Reducir, porque claro... Reducir porque va a aplastar porque aplastará la placa, ¿vale? O sea, si reduzco el material del tornillo, ahora confundí el material de la placa, ¿vale? Si reduzco el material del tornillo, o sea, al final aumentaré, o sea, mantendré el diámetro del tornillo, pero la placa no aplastará, ¿de acuerdo? O sea, las dos opciones son válidas. Optamos por reducir la clase de acero a 6.8. En lugar de 8.8 que habíamos decidido, 6.8. Vuelvo a hacer la comprobación. 2 por 0,5 por 2 es n, ¿vale? Por 0,5 es porque el acero es otro, por lo tanto beta, vamos a ir siguiendo la fórmula, ¿vale? No os liéis. K sub 1 ahí, pues, sí. K sub 1, ¿vale? Por alfa, por FU, por D, por T, ¿vale? Estos valores de aquí ahora van a cambiar. 2,5 pasa a ser 2, 0,5 por 600 que pasa a ser FU, ¿vale? ¿Ese K salía por tabla? Sí. Ah, ok. Sí, el K salía por la tabla. ¿La recordáis la tabla? Si no volvemos, dependiendo del tipo de acero. Esta es la capacidad del acero ahora, el área que lo hemos mantenido del acero del 16 y dividimos por el coeficiente de minoración. Claro, ahora el tornillo pasa a tener esta solicitación, es decir, 75,36. Yo divido esto entre esto y me salen 6 tornillos. Por lo tanto, estoy aumentando el número de tornillos. El punto de contacto de la placa con el tornillo va a tener un esfuerzo menor porque tengo menos tornillos, ¿de acuerdo? Entonces, con esta capacidad, con este esfuerzo de cálculo, divido entre los 6 tornillos que ahora he decidido y tengo este cortante que solicita a cada punto de contacto de cada tornillo, ¿vale? Con la placa. Por lo tanto, esto de aquí, como es menor a tal, con 6 tornillos de diámetro 16 de este acero, la presión diametral resulta aceptable. Es decir, aumento el número de tornillos de menos capacidad, por lo tanto el punto de incidencia está menos solicitado y la placa ya me funciona. ¿Vale? ¿Seguís? Más o menos. Solución con la EAE. Bueno, aquí lo que os digo es que una vez has llegado a esta conclusión, ahora sí te dibujas la unión, ¿vale? Te dibujas la unión y retrocedes y miras el alfa concreto, porque a lo mejor con la unión que tú planteas no vale 2,5 o 2, sino que vale otro valor, ¿vale? Porque tenéis aquellas limitaciones de E sub 1 dividido entre 3 veces E sub 0, ¿sí? O sea, yo he hecho una suposición ahora para ir para encajar la unión, ¿vale? Pero luego sé que alfa vale todo esto de aquí, el menor de estos valores. A lo mejor en lugar de 1 tengo que considerar alguno de estos, la dibujo y en función de esto, con estas proporciones de aquí, determino cuánto vale alfa y a partir de aquí la ajusto, ¿vale? Pero seguro que va a ir por ahí. No creo que el valor alfa me lo cambie y si me lo cambia, pues tengo que ajustarlo. Dice ahí en la fórmula E sub 1 sobre 3DO. Sí, o sea, alfa será el menor de estos factores de aquí. E sub 1 dividido entre 3 de sub 0. E sub 1, fíjate que es esta distancia del diámetro del tornillo al extremo de la pieza en esta dirección y 3 veces el diámetro del agujero, ¿vale? P sub 1 será esta distancia
y 3 veces el diámetro menos un cuarto. Esto es relación de aceros, de tornillo y de placa, o 1. Vale. ¿Vale? Y lo mismo pasaba en K. Tenías estas limitaciones de aquí. Pues cuando tú te dibujes la placa, tendrás estas proporciones, sustituyes aquí y coges el valor de K que toque, en lugar de 2,5, y así compruebas ya la unión. ¿Vale? ¿Que funciona? Pues Igual o menos. O sea, pueden ser cualquiera de esas tres fórmulas. puede ser que tengas que coger, o sea, tienes que coger el menor de estos valores, el menor de estos 4. Puede ser que te toque coger este, te toque coger este, te toque coger este o este, en función de cómo hayas propuesto la unión. Ya. O sea, tú tienes una geometría, con una disposición de tornillos, y al final, alfa tienes que coger el menor de estos valores de aquí. Este será fijo, por el acero que has decidido y la placa, ¿no? Sí. El acero de la placa que has decidido. Y esto de aquí, pues pasa a ser, en función de lo que tú hayas dispuesto, pues uno u otro. ¿Y cuándo es 1? O sea, dice o 1, valor máximo. O 1, porque entre las limitaciones posibles, uno de ellos es el valor 1. O sea, o vale esto, o vale esto, o vale esto, o vale este. Este es el valor que hemos usado para predimensionar. Porque como no lo habíamos dibujado previamente, y hay un valor numérico fijo que puede ser, pues hemos partido de ese. Lo mismo hemos hecho en K. O puede ser este valor, o puede ser 2,5. O puede ser este valor, o puede ser 2,5. Para interiores o para borde. ¿Vale? Sí. Entonces, como no lo habías dibujado y no lo conocías, este sí, pero este no, has partido del valor numérico. Pero si luego resulta que es menor este de aquí, a la hora de ajustar la unión, coges este. ¿Vale? Sí. Entonces, la solución de la EAE dice, según la EAE, esta unión también es de categoría A, se debe comprobar, por tanto, acortante y aplastamiento también. Por lo tanto, fijaos que hace, en teoría, las mismas comprobaciones y lo trata igual, ¿no? Habla de categoría de la unión y de comprobaciones en función de su trabajo, ¿no? Resistencia cortante nos dice que vale esto, ¿vale? Área del vástago, si alguno de los planos de corte pasa por la zona roscada del vástago, del tornillo, se usaría AS, sección reducida. Es decir, si nos coincide la zona roscada con el punto de unión, pues coges la sección reducida. Si quieres ir por el lado de la seguridad, coges la sección reducida y te olvidas de si coincide o no, ¿vale? Consideramos, en este caso, que no pasa ningún plano de corte por la zona roscada. Aquí no he ido por ese lado de la seguridad, ¿vale? Por tanto, he cogido el área total, que serían 2,01 centímetros a la cuarta, ahí al cuadrado, esta capacidad de acero, y hago estas comprobaciones, ¿vale? Que me dice esta norma. Al final, si la capacidad del tornillo es esta, y yo tengo este valor de cálculo, la divido, y según la EAE, con la fórmula que me hace aplicar para la capacidad del tornillo, necesito 3, ¿vale? Pero normalmente, o sea, si hago una unión atornillada, es decir, a ver, o dispondría 3 si me caben en esta dirección, o dispondría 4, ¿vale? Porque 3, si no me caben en esta dirección, así no lo haría. O sea, una unión asimétrica no planteéis nunca, ¿vale? O disponéis 3 si te caben en la misma sección, pero claro, tienes que cumplir unas limitaciones de distancias al borde y entre agujeros, y tienes un tamaño de perfil. Por lo tanto, el primer dibujo que hagas ya verás si cumples las limitaciones al borde. Sí que te puedes distanciar en esta dirección, pero en la dirección del esfuerzo no, porque tienes un tope, ¿no? Y claro, cambiar el perfil porque no te caben los tornillos, ahí ya toca un poco más la fibra, ¿no? Porque dices, ostras, aumentar los kilos de acero por la unión, a lo mejor tengo que buscar otra solución para solucionar la entrega, ¿no? A lo mejor, bueno, pues en lugar de colocar todos los tornillos así, hago la placa más grande, sí que aumento la excentricidad, pero la placa es capaz de asumir la flexión, y por lo tanto la unión la soluciono con 4 tornillos, y así me cabe dentro de la pieza. Pero ¿qué pasa? Si con 4 esta placa, este alma se abolla, se aplasta, perdón, pues a lo mejor esta opción no es buena, porque ya añadir otro, a lo mejor la excentricidad hace que esta placa sea muy grande. O sea, tengo que jugar con las componentes que tengo. Primero he predimensionado el perfil y luego tengo un espacio. Normalmente las uniones atornilladas se pueden solucionar, por lo tanto es difícil que no te quepa, pero hay uniones que al final dices, no es así y no la puedo solucionar. Pues a lo mejor no la puedo solucionar así, esta unión la tengo que hacer a través de un perfil aquí abajo, o con una L y con una serie de tornillos así, y ir sumando, ¿sabes? O sea, pues tengo que cambiar la unión.
esta unión así, frontal, o sea, plana no me funciona, porque no me caben los tornillos. Pues si no me caben, a lo mejor tengo que apoyar esta viga articulada aquí con un angular, y este angular, o este angular fabricado a mano, con una chapa aquí, a mano quiero decir armado, voy añadiendo tornillos en esta placa y esta placa la aumento, ¿no? O sea, si esta unión no me funcionara, tengo que cambiar el criterio. Por lo tanto, tantear la unión numérica, o sea, que os funcione, pero luego dibujarla, que no os cabe por disposición, o al revés, dibujadla, que yo normalmente voy por ahí, porque si ya por disposición constructiva veo que no, pues entonces tengo que cambiar la tipología de unión, entregarla de otra manera, y entonces ya no pierdo tiempo, ¿vale? Por una pregunta, yo sé que hay muchos factores involucrados, pero a la hora que usted igual que hace su primer dibujo, por ejemplo, ¿qué distancia estándar o algo uno puede tomar? O sea, como No, es que estándar no hay. no es estándar, porque depende mucho de muchos factores, pero o sea, cuando usted hace su dibujo, te dice, ok, voy a hacer esta placa de tanto por tanto y la distancia entre los tornillos van a ser... ¿Yo qué hago? O sea, yo me cojo el código técnico y digo, a ver, ¿qué esfuerzo tengo? Tengo esfuerzo cortante, me voy a dibujar la placa que me cabe dentro de, salvando el radio, este perfil de aquí que estoy entregando contra esta placa no va a superar esta distancia plana, ¿no?, del perfil, esta distancia recta no la va a superar, aquí me puedo colocar la placa y dibujo los tornillos, ¿no?, que es una unión poco solicitada, sé que con 2 tornillos lo voy a solucionar, los dibujo, compro las distancias, compro el tornillo y miro la chapa, ¿vale? Normalmente la placa se aplasta pocas veces, pero bueno, o sea, compro las 2 cosas. Que no, que el esfuerzo es mayor, entonces ya me dibujo una placa con 4 y miro con la excentricidad que se me genera qué espesor de chapas me funcionan. ¿Que veo que la placa no se dispara? Pues si con 4 tornillos funciona, pues ya está. Pero claro, o sea, depende del esfuerzo que tengas, Claro. del perfil que tengas, Vale, de la distancia sí. que se te genere. Sí, Pero no hay hace una muchos distancia. factores. Pero claro, cuando ves que aquí necesito 4 filas de tornillos, ya no. O 3 filas de tornillos a lo mejor me paso. Claro, si son uniones, por ejemplo, las uniones de las arenas, tenían una cantidad de tornillos tremendos. O sea, puedes tener uniones de Pero un depende de la montón de magnitud del tornillos. proyecto. Pero claro, si son uniones, por ejemplo, como las que teníamos en aquel geriátrico, pues en las uniones atornilladas en ese geriátrico se tenían que solucionar con 4 tornillos como mucho. Sí, por Porque la tenía una altura. limitación de altura. Entonces, si me voy a una placa de 8 tornillos, Vale. estoy ajustando mucho los perfiles para que quepan por un lado, y si luego la unión se me va, Claro. ya pasa de tener sentido. Entonces, como ahí podíamos jugar con la posición, el momento Sí, por el flector momento. no influía, el cortante no era muy grande porque las luces tampoco eran excesivas, lo podías solucionar. ¿Que alguna no podía ser? Pues decías, esa unión tiene que ser soldada. Y ahí haremos un control de soldadura con ultrasonidos o con líquidos penetrantes. Si vemos que el líquido penetrante ya sale bien, pues no vamos en más profundidad. Que vemos que sueldan muy mal, pues quiero decir, a veces planteas todo atornillado, pero hay una que no. Bueno, pues esa se controla. No, tampoco una, quiero decir, o varias, ¿no? Pero quiero decir que al final los tornillos sí, pero si el tornillo no cabe o no cabe, por ejemplo, pues entonces tampoco nos encaparremos con decir eso atornillado sí, pues no, a lo mejor lo puedes combinar, ¿no? Y ya está. Porque sobre todo quedaros con la idea de vosotros plantear la unión, no que la unión os dé el resultado. Claro. Porque ajustar mucho la perfilería y luego plantearles uniones descomunales no habla el mismo idioma, ¿vale? ¿Qué hora es? -4, vale. Pues hagamos una cosa, ¿vale? Como este tema es denso en cuanto a tal, intentad leeroslo, miraroslo del efecto palanca, que al final es un texto, y como nos vemos a la vuelta, aparte de las dudas, cualquier cosa que digáis, ostras, si yo voy a dimensionar una unión, pues no me ha quedado claro porque hay muchas fórmulas, pero aparte no me ha quedado el concepto claro, pues oye, me lo preguntáis, porque yo ese día